Ella era un alma herida, muy herida. No he vuelto a tener a nadie como ella. Ella para mí era mi paño de lágrimas. Desnudábamos el alma en cada conversación. No había secretos. Había una amistad pura y limpia. Fue la única persona que me respetó, me consoló, me entendió y empaticé con ella, la única persona. Es muy difícil revivir el pasado. Tú, aunque creas que el pasado está pasado y lo borras y perdonas a todos los que te han hecho daño, el dolor siempre queda ahí. Volver a Puerto Llano significa reencontrarme con las heridas, reencontrarme con el dolor que todavía sigue muy latente en mi corazón. Entre 7 y 8 años sufro abusos y después a los 18 años, producto de una violación, pues tengo que casarme porque me obligan. Y ya lo otro, ya teniendo las medidas. El 12 del 20. Recuerdo cómo me anulaban, inútil, desgraciada, todo tipo de vejaciones que no entendías. Yo no había hecho nada contra ellos ni contra nadie. Me sentía sola, me sentía muy herida por las situaciones que vivía, por la falta de sintonía que tengo con los que me rodean, hermanos, padres, amigos, conocidos, con todos los que me rodean. Me hubiera conformado con comprensión de mis padres, que la tuve al final. Con eso me hubiera conformado. Yo en la naturaleza, en las plantas, animales, encuentro unos amigos que no me juzgan, unos amigos en los cuales yo me refugio, tengo confort y ahí me siento a gusto, tengo mi alivio para poder seguir respirando. Me iba horas enteras al gallinero a hablar con las gallinas y realmente ellas
tenían una sintonía conmigo especial y yo con ellas, con las piedras, con los árboles. Estaba más a gusto entre animales que entre mis padres. Mi hija se marcha a Alemania y allí lo pasa realmente mal. Esto acaba totalmente destrozándome. Ella me dice muy poco, pero yo todo eso lo presiento. Pedí ayuda a la naturaleza, donde siempre me hallaba a gusto, pero no calmaba mi dolor. Al no obtener la de la naturaleza, pido ayuda al Señor. Rezo para que me consuele. Un día le pido, por favor, que me deje pintarlo, que me deje pintar su mirada. Esa tarde mismo yo salgo a por todo lo necesario para pintar y sin saber nada ni nadie enseñarme a coger un pincel, pues yo empiezo a pintar los ojos del Señor. Y es en ese momento cuando me doy cuenta que a través de la pintura puedo canalizar mi dolor y expresar todas mis emociones. Para mí la pintura es el todo en la vida. Es el todo porque cuando cojo un pincel siento desconexión, siento paz, siento calma, siento alivio al dolor que siento y presiento de todas las preocupaciones que hay en el mundo. Para mí es un evadirme de todas ellas y realmente es como mi medicina, es como una necesidad, es como un vicio. Tengo que estar muy agradecida. Yo he convertido mi dolor, mis abusos, mis anulaciones, mis violaciones en amor, vida y esperanza. Es ahí cuando mi alma sale a pasear a través de la pintura, que todo mi dolor se convierte en vida y amor.
Mi obra me decía que le calmaba su corazón. Me duele mucho haberla tenido solo 10 años en mi vida. Ella seguro que estará contenta porque sigo pintando y plasmando todo el dolor de mi corazón, paz, amor y toda la sofocación de mi alma. Ella era un alma herida. Y cuando un alma llora, no llora sola.